Gloria a Dios. Así, hermanos, ya me puse en las manos de Dios y así vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 17:14. Y vamos a darle las bienvenidas a mi hermano Vicente López. Amén. Darle la bienvenida, ya nos había visitado una vez, ¿verdad? Después del culto, pero aquí ahora está visitándonos en el culto para darle honra y gloria a nuestro Padre Santo. Gloria a Dios. Y así, hermano, vamos a, cuando ya lo tengan, me dicen un amén. 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 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Tráemelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Así, hermanos, pueden tomar su asiento. Ya hemos pedido a Dios que sea Él hablando por mí. No quiero ser mi boca, que sea no quiero que sea mi palabra, que sea palabra de Dios. Vamos a estar mirando, hermanos, este versículo en otra versión, Marcos 9:14. Al final dice Jesús, vinieron los discípulos, dice el 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. En otra versión, hermanos, Marcos 9:14, dice que en ese entonces Jesús miró la multitud que se agolpeaba, que como todo el pueblo creyendo, después de que Jesús los exhortó y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar de vosotros? Dice la palabra que Jesús les dijo así: ¿hasta cuándo os he de soportar? Dijo. Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, dijo la palabra. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu inmundo, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Así, hermanos, nosotros miramos que el pueblo y los discípulos estaban en una incredulidad. Que miramos nosotros, que pasa con nosotros mismos. Así está el mundo ahora mismo. El mundo está con espíritus inmundos. Está pasando por una agonía fuerte, que son las enfermedades, las dolencias, el hambre, la pestilencia, las guerras, todo. Y hay unos discípulos que somos nosotros, que lamentablemente ahora la iglesia de Cristo está bajo eso mismo, de una incredulidad, que cuando viene una pestilencia como el coronavirus,
Los que clamaban decir profetas y que podían sanar, están allá encuevados como Elías. ¿Y qué dice la palabra? Oh, dice generación incrédula. Cuando viene un enfermo que necesita, está en una agonía, la gente más lo aparta. Cuando viene alguien de la calle, yo he escuchado eso del pastor que habló con el hombre. Vino ese hombre de la calle y le dijo al pastor: se me hace raro y me da felicidad que aquí me aceptaron con unas caras felices. Me aceptaron aquí con amor, porque yo he ido a otras iglesias y solo me aborrecen. Y lamentablemente así está la iglesia de Cristo hoy. Como dice la hermana Edith, que pasó a darnos un machetazo de un solo. Dice la palabra, como dijo el hermano: ¿cómo puedes amar a alguien? ¿Cómo puedes decir yo te amo, Dios, cuando en nuestro corazón hay odio por nuestro hermano? Cuando en nuestro corazón hay odio por el prójimo. Hay que se vea él lo que hace. Y dejamos por olvido que las palabras a veces duelen. Que a veces la palabra que sale de nuestra boca puede desanimar a otra gente. Y nos olvidamos que somos discípulos de Cristo. Nos olvidamos que tenemos que tener amor al prójimo, al mundo. No juzgarlo. Sí, a lo mejor no aceptamos, no probamos mucho, pero orar por la humanidad. ¿Por qué no lo pudieron sanar? Por sus excusas, por su incredulidad. Vamos a ir, hermanos, atrás. Ahí atrás, Marcos. Estamos mirando lo que dijo Jesús, ¿verdad, hermanos? Y ahora vamos a ir atrás en Mateo, disculpe, a una página atrás. Y vamos a leer el capítulo 14 y el 22. Estamos mirando, hermanos, que a veces nosotros comenzamos con creer en Dios. How you say believe? Creer en Dios. Pero a veces hay unas cosas o pasa algo que nos hace no creer en Dios, o no creer a lo mejor, o dudar en el poder de Dios. Este niño tenía un problema espiritual. Tenía un problema espiritual que si ellos no lo arreglaban espiritualmente, no podían hacer nada. No podían arreglar su problema. Tenía un problema espiritual y de salud. Pero la sangre de Cristo tiene el poder para sanar todo, mental, físico, salud, de todo. Entonces, cuando vino Jesús con sus palabras, lo sanó. Pero Él no lo sanó hasta que Él miró que todo el pueblo se juntó y clamó a Dios. Y cuando Él miró eso, hermanos, es cuando Él se esforzó y dijo la palabra: sal de él, y nunca regresó a él. Espiritualmente tenemos que nosotros arreglar los problemas espirituales, porque si nosotros lo tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Vamos a leer, hermanos, entonces Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estamos mirando de vuelta que estaba otra multitud otra vez ahí. Y dijo: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca. Los metió a la barca. Y dicen: adelántense.
en lo que yo me quedo aquí con la multitud y me despido. Ellos obedecieron. Despedida a la multitud, subió al monte él a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Los discípulos hicieron caso y se fueron y se subieron a la barca. Y él se fue al monte a orar solo. Los discípulos eran seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero en ese entonces todavía ellos estaban peleando con sus propios, como puedo decir, sus propios problemas, sus propios demonios, como dicen en el mundo. Todavía tenían sus problemas ellos. Todavía se enojaban. Todavía le fallaban. Todavía hacían cosas que no eran agradables ante Dios. Porque no habían sido revestidos del Espíritu Santo todavía. Estaban aprendiendo. Así, hermano, vamos a seguir. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, estamos mirando que lamentablemente, hermanos, los discípulos, siendo escogidos de Cristo, temieron. Es triste, hermanos, cuando el cristiano no conoce quién es Cristo. Cuando el cristiano dice que yo conozco a Cristo, que yo sigo a Cristo, pero está lejos de conocerlo. Y así estaban los discípulos. Desconfiaban y dudaban del poder de Él. Dudaban de Él. Porque vamos a seguir adelante. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vemos, hermanos, que él no se enfocó en la fe. Él se enfocó en la duda. ¿Tuvo fe? Sí, para salir de esa barca y caminar, pero dudó. Y dijo el Señor Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y a veces pasa así nosotros, hermanos. Regresando, vemos a un niño que tiene epilepsia, que sufre de epilepsia. Vemos a un niño que está endemoniado. Lo hace hacer por cosas que lo puede llevar a la muerte. Y el padre en medio de la angustia se lo trae a los discípulos. Pero vemos atrás, hace unos pasajes atrás, no sé cuántos días hubieron pasados, pero ellos dudaron del poder de Cristo. Entonces no pudieron reprender ese demonio, porque todavía había duda en su corazón. Había duda en ese corazón incrédulo. Y hermanos, lamentablemente, así estamos nosotros. Después el hombre que creyó, pero por la fe del hombre, no por los discípulos, ese niño fue sanado. Gloria a Dios. Entra Jesús y sálvame en medio de la tempestad. Ese es el tema de hoy, hermanos. Es triste, como decía, ver, hermanos, cómo ahora los mismos cristianos no conocemos a Jesús. Hay gente más en el mundo
que creen más en Jesús, que conocen más a Jesús que un cristiano. Para los que dicen que el orar de madrugada no importa, no vale la pena. Estamos mirando que Jesús, eran las 4 de la madrugada y Él estaba ya orando. Es imposible de que Jesús en el monte allá lejos podía saber que la barca se estaba hundiendo, estaba golpeándole las olas. Pero había un Dios que le reveló a nuestro Señor Jesús, que allá estaban sus discípulos pasando por una tormenta. Mientras Él oraba, Dios le reveló a Él que sus hijos estaban en peligro. Aleluya. Cuando nosotros venimos a buscar a Dios y nuestro espíritu está despierto en la madrugada, estamos velando, Dios nos revela y nos da revelaciones de las artimañas del enemigo. Amén. Y yo lo he visto, hermano, para la honra y gloria de Dios. Y muchos es difícil que entiendan que el mundo espiritual es una guerra, que el mundo espiritual no duerme, que en el mundo espiritual siempre están los demonios ahí. Y hermanos, yo una vez tuve un sueño y mi esposo es testigo de cómo una bruja me estaba golpeando a mí. Y yo cuando clamé a Dios, yo miré que el techo se abrió y descendieron los ángeles con espadas y comenzaron a pelear con los demonios, y la bruja mandaba a sus demonios. Y los demonios, mientras ella me golpeaba, y los ángeles estaban guardándome. Y había un momento que los demonios agarraron todos a los ángeles. Pero cuando yo clamé, los ángeles los tiraron de un solo. Me desperté y mi esposo ya estaba clamando. Y ese es el poder, hermanos, de la oración. Gloria a Dios. Que cuando nosotros estamos dormidos, el Espíritu está vigilando. Amén. Cuando nosotros estamos dormidos, el Espíritu de Dios está despierto, peleando por nosotros. Por eso decimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Porque tu Espíritu, Señor, me hace dormir y vivir confiado. Amén. Mientras nosotros estamos allá dormidos, el Espíritu Santo de Dios está allá vigilando por nuestras vidas. En el mundo espiritual, los ángeles están peleando por el alma de nosotros. Cuando te llama tu esposa y te dice, no vayas a ese lugar. O cuando te dice tu esposa, no hagas esto. O cuando te dice tu esposo, no hagas esto. No es tu esposo, no es tu esposa. Es Dios dando esa palabra en la boca de tu esposo, diciéndote, no vayas allá. No vayas a ese camino. Gloria a Dios. Pero lamentablemente nosotros, como dijo ayer el pastor, venimos y le decimos a Dios, yo quiero hacerlo con mis fuerzas. Y dice Dios, ok, hazlo con tus fuerzas. Pero venimos abatidos, sin fuerzas, como dijo el pastor ayer. Y así, hermanos, pasó con Pedro. Cuando viene esa tormenta, hermanos, cuando tu barca se está hundiendo, como se estaba hundiendo, cuando estaban los discípulos atribulados en angustia, Dios ya le había revelado a Jesús que vaya a calmar esa tempestad. Aleluya. Recuerda, hermanos, cuando tu barca se está cayendo, recuerda que Jesús era un carpintero. Recuerda que Jesús conoce esa barca, conoce esa madera. Él era un carpintero Gloria a Dios. y Él conoce
esa barca más que tú la conoces. Conoce y sabe, y tú tienes que creer en ese poder de Dios. Aleluya. Para calmar las aguas. Pero tenemos que quitar toda incredulidad de nosotros. Amén, amén. Llama a Él y confía en Él, sin dudar de su poder. Pero ¿cómo vamos a confiar en Él si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a confiar en un Cristo sin conocerlo? ¿Sabe por qué digo que no conocemos? ¿Sabe por qué estoy diciendo? ¿Por qué te turbas en tu corazón? ¿Por qué nos enfocamos en las cosas del mundo? En los problemas del mundo, en las situaciones que nos pasan en nuestras vidas. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Como dice mi esposo, ¿por qué nos afanamos tanto en las cosas terrenales? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Cuando nosotros nos enfocamos más en el problema, más en la situación, ¿por qué nos enfocamos más en eso y menos en Él? Nos enfocamos más en que tenemos que pagar esta deuda, en que tenemos que sacar este carro, en que tenemos que pagar esto y lo otro, en que mi hijo y mi hija están enferma, en que estoy enfermo o enferma. Y no nos enfocamos en Cristo, nos olvidamos. Ahí es cuando no conocemos a Cristo de verdad. Ahí es cuando no hemos conocido al Rey de Reyes, no hemos conocido al Cristo de poder que tanto clamamos. Porque no nos enfocamos en Él. Nos enfocamos en la tribulación. Nos enfocamos en la tormenta que está tirando nuestra barca. Pero no nos enfocamos en Él. Y Él dice: confía en mí, no temas porque yo estoy contigo. Pero nosotros nos vamos al otro lado y decimos: Señor, ayúdame que estoy hundiéndome. Y el Señor te dice: yo soy un carpintero. Yo conozco esta barca. Yo con una palabra le puedo decir a ese mar: cálmate, y lo calmo. Pero ¿por qué te turbáis tu corazón? Nos enfocamos más en las aguas, en los azotes de las olas, en el miedo de hundirnos. Nos enfocamos más en el miedo que en Jesús, que está ahí. Nos enfocamos en decir: Señor, no estás acá. Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Pero vemos a Jesús. Lo vemos en nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida. Cuando nos despertamos y damos una respiración. Cuando miramos a nuestros hijos tener vida. Lo vemos. Pero no lo conocemos. Porque ponemos excusas. Y allá, hermanos, no habrá excusa. No habrá excusa de decir: Señor, yo te conocí. No, yo no te conocí a ti. Hacedor de maldad, pusiste excusas. Pusiste excusas. Y decías y clamabas conocerme, pero yo no te conocí. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Así nos va a decir cuando nosotros seguimos poniendo excusas de servirle a Dios. Cuando ponemos excusas y cuando nos enfocamos en el miedo, en la incredulidad y no confiamos en Dios. David era uno, hermanos, en Salmos 22. Gloria a Dios, hermanos. He escuchado que cuando la iglesia está callada es porque está bueno la predicación, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hermanos, David era alguien que también preguntó lo mismo que cada uno de nosotros preguntamos. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Si yo te entrego todo, ¿por qué me has abandonado? Y dice, Señor, tú no me conoces, porque yo estoy ahí, mas tú te has alejado de mí. No tenemos la valentía en los pantalones para decir, Señor, yo fui que me alejé de ti. Yo fui quien me descuidé en la oración. Yo fui quien dejó de buscarte en la madrugada. El Señor siempre está ahí. El Señor no se mueve de ahí. El Señor está ahí con las manos abiertas. El Señor nos sostiene de sus manos y no nos suelta por su fidelidad, por su promesa, por su amor y su misericordia. Él siempre nos tiene agarrados de las manos. Pero somos nosotros que nos vamos alejando de Él. Y todavía venimos y le reclamamos, Señor, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te has olvidado de mis necesidades? Reclamándole a Dios. Cuando a Dios no se le reclama, a Dios se le adora. En las luchas, en las pruebas, en las angustias, a Dios se le adora. Pero está bien que hagamos esas preguntas. Está bien, porque Jesús fue alguien que estuvo solo un tiempo. Regresando, hermanos, podemos ver que Jesús, aunque no estaba ahí con ellos en la barca, estaba ahí. Gloria a Dios. Él estaba allá orando solo. Él sabía lo que estaban pasando sus discípulos. Él conocía el problema de ellos, pero ellos no lo conocían a Él, porque si lo hubieran conocido no hubieran temido. Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando lo vieron, hermanos, dudaron en Él y le dijeron que era un fantasma. Lo peor no es eso. Lo peor es que ellos cuando lo vieron dudaron de Él y dijeron, es un fantasma. Y dijo, rápido, dijo Jesús, no, cálmense, soy yo. ¿Por qué dudamos si Él está ahí, hermanos? ¿Por qué dudamos si Él se hace presente en tu problema? Y aún dudas en su poder. Pero su amor es tan grande que dice inmediatamente, enseguida Jesús les habló y les dijo, no temas, soy yo. Tengan ánimo, dijo Jesús. No se desanimen. Tengan ánimo, dice la palabra. Y no temas, porque soy yo. Pero como nuestra mente intelectual humana, ¿verdad? Nuestra carne duda, Pedro respondió, ¿en qué? Si eres tú, si de verdad eres tú, por si en caso, por si las dudas, ¿verdad? Decimos a veces, el que yo vaya hacia ti, Jesús, sobre las aguas. No le dijo nadando, no le dijo que vengas tú, le dijo que vaya yo sobre las aguas. Note que Jesús nunca le dijo, sálete del bote. Nunca le dijo, sálete de la barca. Pero Él tomó la decisión de decirle, Señor Jesús,
¿Me permites? Si de verdad eres tú, déjame ir de donde ti. Y a veces, hermanos, nosotros hacemos ese error. Que Jesús nos manda para allá, como le dijo a Lot. Lot, ¿verdad? A Lot. Al de Sodoma y Gomorra. A Lot. A Lot. Le dijo el ángel, vete allá y Lot allá. Allá. Así estaba Pedro. Y así estamos nosotros. Señor, ¿dónde quieres que vaya? Quédate aquí. No, pero es que Señor, no sé, yo creo que allá está, mira, allá hay un montón de gente. Dice Jesús, ok, está bien, hija, ve. Y ahí va Adelina. Cuando la agarra el demonio y todo la hace, regresa ahí. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que fuera allá? ¿Dónde estabas tú? Y dijo Jesús, yo nunca te dije que te vayas para allá. Yo te dije que te quedes ahí. Pero nuestros pensamientos, dice la palabra, no son los pensamientos de Dios. Él tomó esa decisión. Y ya después Jesús le dijo, ok, ven. ¿Quieres probar mi poder? Ven. A veces nosotros tratamos de ser como Jesús, pero equivocadamente, porque no nos revestimos con el Espíritu Santo antes y tratamos de tomar medidas a nuestros propios pensamientos. Como dijo el pastor ayer, a veces decimos con mis fuerzas, y ese es el peor error que podemos cometer nosotros. Esta es mi batalla, esta es mi pelea. Cuando dijo Cristo, tú no peleas, la pelea es mía, la batalla es mía, el camino es mío, no el tuyo, no es nuestro camino, hermanos. Solo hay un camino, solo hay una puerta, y ese camino es el camino de la salvación, y no es el camino que nosotros decidimos, es el camino de Cristo. Pero nosotros queremos tomar otro camino. Nosotros, como dice mi hermano, los pájaros vuelan hacia adelante. Nosotros queremos regresar por nuestros problemas, por las dudas, por el estrés. Queremos echar todo el camino correcto y caminar al camino incorrecto. Así como lo hizo Pedro. Y cuando venimos así, como dijo el pastor, sin fuerzas, ahí es cuando venimos a reclamarle a Dios y decir, Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué? Y ahí está Dios. Está bien, hijo. Yo no lo hice. Tú fuiste lo que hiciste. Pero ven, 7 veces cae el justo y otra vez caerá. Pero yo te sacudo, yo te limpio, yo te restauro, yo no te condeno y yo te renuevo las fuerzas. Aunque tú fuiste el que me dejaste, aunque tú fuiste quien te alejaste, aunque tú fuiste quien pusiste excusas, yo vengo y te renuevo otra vez. Y ese es el amor tan grande de Cristo, que Él no nos condena, Él no nos juzga. Hermano, usted estaba allá afuera y Cristo no lo juzgó y no lo condenó y no le dijo, ¿por qué caíste otra vez? No, Él dijo, ven a mí y yo te daré las fuerzas y yo restauraré tus fuerzas, porque otra vez caíste, y si caes otra vez yo te voy a levantar otra vez, porque mientras hay vida hay esperanza. Y Él restauró a mi hermano José. Él restauró a mi hermano Luis. Él restauró a mi hermano Víctor. Cuando él pensaba que ya no iba a predicar jamás, Él le dio otra oportunidad. Y ese es el amor tan grande de Cristo.
Ese es el amor tan misericordioso de Él, que cuando nosotros le fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos. No importa lo que hicimos en el pasado, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que nosotros pensamos antes de venir acá. Lo que importa es que vengamos con un corazón humillado delante de Él y le decimos: Señor, perdóname por mis decisiones, perdóname por mis faltas, límpiame, restáurame, perdóname por hacer las cosas a mi manera, porque yo lo he hecho y he fracasado muy mal. Pero Dios me dio las fuerzas y me instruyó a ese camino correcto. Y sí, hermanos, caigo todavía fracaso, pero Dios está ahí para levantarme, sacudirme y seguir dándome las fuerzas para seguir caminando. Y ese es el amor de Dios, hermanos. Ese es el Cristo que conocemos. Pero siguió Pedro y se salió de esa barca. Pero miró el viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando no salgamos de esa barca, porque nos vamos a hundir. Cuando él se estaba ahogando, él clamaba a Dios, a Jesús. Y notemos que ningún otro discípulo, los que estaban en la barca, ninguno se saltó a salvarlo. Ninguno dará su vida por ese discípulo desobediente. Nadie dio su vida por él. Nadie salió de esa barca y dijo: yo te salvo. No, nadie. Porque ellos mismos también dudaban en Cristo. Ellos temían también en hundirse como Pedro. Pero solo había uno que estaba delante de él y dijo: levántate. Y lo puso de vuelta a esa barca. Solo hay un verdadero amigo en este mundo en quien podemos confiar, y ese único verdadero amigo es nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros estamos caídos, Él nos levanta. Él es el único amigo fiel. No hay nadie más en el mundo. Él es el único amigo fiel. Cuando el hombre te desecha, cuando el hombre te da la espalda, cuando el hombre te trata como él quiera, Cristo te trata con amor. Cristo te ama. Cristo te restaura. Él renueva tus fuerzas y Él pone paz en tu corazón. Pero nosotros, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nosotros, hermanos, lamentablemente confiamos mejor en el hombre que en Cristo. Confiamos más en el hombre que en el poder de Cristo. Entonces ninguno de sus otros hermanos salió a tratar de rescatarle. El único que le ayudó en ese entonces fue el verdadero amigo fiel, nuestro Señor Jesucristo. Los que estaban en esa barca después miraron y le adoraron. Ya después pasó eso, lo del niño endemoniado. Pero después, hermanos, después de que ellos no pudieron hacer nada de eso, cuando se fue nuestro Señor Jesucristo de vuelta a los cielos, Él dejó una promesa. Les dejó una promesa que era su Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando ellos, hermanos, fueron revestidos con el Espíritu Santo de Dios, cuando ellos fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hechos 5:12. Dice la palabra
y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra que ellos hacían grandes señales y maravillas. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no eran esos discípulos incrédulos que estaban antes. Porque ya no estaba Pedro como estaba antes. Ya no tenía esa duda. Él ya conocía quién era Jesús. Él ya conocía quién era su creador. Él fue revestido del Espíritu Santo de Dios. Él entonces ya daba su vida por el Evangelio. Y así, hermanos, nosotros tenemos que ser llenos de su Espíritu. Así tenemos que ser llenos de su Espíritu. Porque si no somos llenos de su Espíritu, hermanos, vamos a seguir igual en la misma, ¿cómo se dice? En la misma situación, en la misma tempestad. Y Cristo va a querer seguir salvándonos. Y sí, nos va a salvar, pero vamos a caer y a caer y a caer y a caer otra vez. Hasta que Dios diga, ya no puedo con ya no puedo con ella. Porque ella sigue pecando y él sigue fallando. Y cada árbol que no dé su fruto será cortado. Entonces tenemos que nosotros ser llenos de su Espíritu Santo y dar esos frutos. Porque si nosotros no damos frutos de arrepentimiento, entonces lamentablemente ahí ya Jesús ya no puede seguir intercediendo por nosotros. Tened cuidado, Hebreos 3:12. Hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Diga Santiago 1:6, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento. Él nada de una parte y a otra. Cuando nosotros, hermanos, sintamos alguna duda en nuestro corazón, cuando comienza a entrar la incredulidad y la falta de fe en nuestro corazón, vamos a Santiago 5:13. Cuando nosotros estamos comenzando a ser sacudidos, cuando comenzamos a ser llenos de tormentas y preocupaciones y pruebas y dudas, porque las van a ver, dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, los serán perdonados. Cuando estemos dudando, cuando venga la prueba y la angustia, cantemos himnos y oremos. Alabemos a Dios con todo el corazón. Porque lo dije la otra vez y lo voy a decir otra vez. El diablo quiere venir a vernos sentados, tristes, apagados, como dice un pastor, raquíticos. Nos quiere ver aquí entrando a esa puerta, tristes. Nos quiere ver desanimados, destruidos. Quiere ver a nuestros hijos destruidos. Quiere vernos dudando en el poder de Cristo. Pero nosotros, hermanos, nos revestimos del Espíritu Santo y diremos, Señor, danos fuerzas. Entraremos en esa puerta con cánticos y júbilo, alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, adorándole con júbilo y danza, alabándole con todo el corazón. Y cuando nosotros venimos así, hermanos, sale el diablo corriendo.
El diablo dice, no, aquí hay verdaderos adoradores. Aquí hay un pueblo que de verdad le alaba al Señor. No, mejor me voy. Y sale corriendo ese chancludo. Como dice la pastora. Sale corriendo. Pero cuando nosotros venimos tristes, apagados, desanimados, que ya no aguantamos el problema, dice el Señor, deposita esos problemas en mí. Yo te voy a hacer descansar. Yo te haré descansar. Sí, no prometo sacarte del fuego, pero prometo estar en el fuego contigo. Y ese es el amor poderoso de Dios, que Él se mete en el fuego con nosotros, así como lo hizo con esos 3 hombres. Él se metió en el fuego con ellos. Y dice, ya no es la batalla tuya, es mi batalla. Pero solo tenemos que confiar, conocerlo a Él y no dudar en Él. Quita toda incredulidad y toda duda de tu corazón, hermano. Hay que quitar todo eso de nuestro corazón. Y si le vamos a servir a Cristo, le vamos a servir con todo el alma, con todo el corazón, sin dudar en Él. Porque Él no quiere la duda. La duda es pecado. Él ya está cansado de un pueblo que duda en su poder. Él está cansado, hermanos, de que su propio pueblo le pone excusas. Y Él ya no quiere excusas, porque allá no va a haber excusas. Cuando estemos delante de Él, porque un día estaremos delante de Él en ese juicio. Y no podemos poner excusas. Él lo único que te va a decir es, yo no te conocí, aléjate de mí. Tu nombre no está escrito en este libro de la vida. Y dice la palabra que no, el nombre que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Cristo viene pronto, hermanos. Es hora de levantarnos. Dejar toda la duda atrás, dejar las excusas atrás y seguir el blanco que es Cristo, porque ya no podemos poner excusas. No podemos poner excusas ya no hay tiempo para poner excusas, hermanos. Esa palabra, eso, todo hace 2 semanas estaba en mi cabeza. Ya no habrá excusas. No habrá excusas. Me bañaba y esa palabra, no habrá excusas, en mi cabeza. Estaba durmiendo, no habrá excusas. Estaba orando, no habrá excusas. Y hoy les digo, hermanos, no habrá excusas, porque Cristo viene pronto. Y estando delante de su presencia, ¿qué le diremos? ¿Qué le diremos? ¿Qué le dirá hermano Pedro? ¿Qué le dirá pastor? ¿Qué le dirá hermano Víctor? ¿Qué le diré a Angelina? ¿Qué le diremos al Señor estando delante de su presencia? Y hermano, no va a ser de aquí a 20 años. No sabemos si va a ser mañana. No sabemos si va a ser en unos meses. Pero Él viene pronto. La otra vez estaba yo con mi hermana Mandy. Y mi hija de repente comenzó a decir, Cristo viene pronto. Yo sabía que no era ella. Es Dios hablando por ella. Recordándome que Cristo viene pronto. Hermano, Cristo ya está a punto de sonar estas trompetas. Él está a punto de verse en esas nubes. Y va a lamentar muchos. Muchos lamentarán el haberse quedado, el haberse ponido excusas para Dios, para no buscarle.
Porque es más fácil seguir el camino donde todos se perderán, de la puerta estrecha. Porque muchos no quieren dejar el mundo y sus placeres. Muchos no quieren dejar eso. Pero hay pocos que dejan todo por Cristo. Y yo por eso le digo a mi hermana Mandy, sigue adelante. Porque la recompensa a lo mejor no la ve ahorita, pero esa recompensa va a ser grande allá. Y Él le dirá a mi hermana, hija mía, en lo poco me fuiste fiel. Y le abrirá ese lugar. Imagínense, hermanos, qué gran recompensa se llevarán esos que dejaron todo por seguirle a Cristo. Qué gran recompensa habrá, hermanos, ahí en el cielo. Pero cuando nosotros ponemos excusas delante de Él, vamos a lamentar. Es que no puedo dejar mi vida atrás. No puedo porque mi pasado me marca mucho. No puedo porque no puedo dejar la religiosidad. No puedo porque mis hijos me abandonaron. No, hermanos, ya no hay excusa. Dice que el que venga a mí será nueva criatura. Todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Solo es de confiar en Él. Segundo de Corintios 4, 8 a 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que llevar ese cuerpo, en el cuerpo siempre, en todas partes, el evangelio, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sonreír, y llevarlo todo para que podamos predicar ese evangelio a toda criatura. Y así, hermanos, esta es lo único que traía, hermanos. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Confiemos en Dios. Vamos a leer Santiago 5:7. Si se pueden poner de pie, hermanos. Santiago 5:7. Dice la palabra que tenemos que ser pacientes. No te salgas de esa barca, hermano. Y si te has salido, hoy es día de poder venir de vuelta y meterte en esa barca de vuelta. Porque allá no habrá excusas, hermanos. Allá no habrá excusas. Y el que ha puesto excusas de buscar de Cristo, en seguirle más a Él, puede pasar adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor está cerca, hermanos. Y si nos hemos salido de esa barca por apresurar nuestros pasos, por apresurar esos pasos que dice Proverbios 19:2,
Cierren sus ojos, hermanos, y clamen por las almas. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Pedro apresuró sus pies de salir de esa barca y se comenzó a hundir. Y a veces nosotros, hermanos, nos apresuramos a decir palabras que a lo mejor pueden lastimar el corazón de Dios. Nos apresuramos a dudar en el poder de Dios y decimos: Señor, ya no puedo más. Si hemos hecho eso, hermanos, hoy es tiempo de pedirle a Dios: apresuremos nuestros pasos, pero para caminar al camino correcto, con paciencia y con amor. Proverbios 1:23. Y el que no quiera, hermanos, dice la palabra: por cuanto llamé y no quisiste oír, por cuanto te dije: apresúrate, ven acá adelante, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron el consejo mío, dice la palabra, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No queremos hacer eso, hermanos. No queremos ser menospreciados por Dios. Así, hermanos, hermano Vicente,